Uy, no sé, pensaba que era menos mullidito. Bueno, para mí, yo siempre he dicho que soy una mujer de suerte, en mi vida personal, profesional y sobre todo familiar, pero bueno, hoy es un caso más, ¿no? O sea, tener la suerte de hablar con Javier y el estar preparando esta charla, pues ha sido estupendo, ¿no? Le pedía a Javier que concretáramos mucho porque la trayectoria profesional de Javier es enorme y entonces necesitamos más de 20 minutos. Y me hizo un esquema fantástico que os quiero leer, ¿no? Bueno, pues Javier es ingeniero de minas y diplomado en alta dirección de empresas por el IESE y actualmente es el presidente de Atlantic Cooper, empresa de la que ha sido CEO desde 1990 hasta abril de este mismo año, ¿no? Desde 2005 compatibiliza su cargo en Atlantic Cooper con el de Senior Vice President de Marketing y Ventas de la matriz de Freeport-McMoRan, asumiendo la responsabilidad de las ventas mundiales de mineral de cobre, del que tanto hablamos ayer nos habló ayer Roque, ¿no? Javier es también presidente de Primigesa, la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas, y de la Fundación Minería y Vida, así como vicepresidente de Fortia Energía, que es la primera comercializadora independiente de energía eléctrica en España, y también miembro del Consejo de Administración de PT Smelting en Indonesia, y a lo largo de su carrera profesional ha presidido también la empresa nacional Elcano, la Compañía Transatlántica Española, la Asociación Española de Grandes Consumidores de Energía, AEG, Eurometalux, que es la Asociación de los Metales de Europa, y el Instituto Europeo del Cobre. Y ha formado parte de los consejos de administración de prestigiosas empresas del sector de la ingeniería y de la metalurgia. Pero algo de lo que él siempre se enorgullece es que por su contribución a la industria y al desarrollo socioeconómico de Andalucía, que es donde estamos, y en particular en la provincia de Huelva, Javier ha sido distinguido con la medalla de Andalucía y con la medalla de la ciudad de Huelva. Así que, al tajo. Bueno, vamos a hablar de autonomía estratégica, ¿no? Y al final, bueno, ¿de qué estamos hablando en concreto? Bueno, pues de la capacidad que tienen los países de tomar decisiones soberanas y hacerlo de una manera independiente. Y en un mundo global donde estamos viendo y a lo largo del Congreso hemos hablado tanto de toda la convulsión en la que estamos, en concreto en España, Javier, ¿tú crees que actualmente tenemos un nivel adecuado de autonomía estratégica? Y si sí o si no, dinos por qué. Lo que digo es no, pero antes lo que quería decirte es que, Soco, tú decías que tenías suerte por tu familia, suerte por tu fantástica vida profesional y suerte inmerecida, no por ti, sino inajustada por lo que dices de hablar conmigo hoy. Yo le decía a Socorro ayer que esto, una entrevista, a mí me da vergüenza decir que Socorro me entrevista. Es decir, lo que quería era que hubiera un diálogo entre ella y yo, porque creo que es de la manera en que vamos a poder compartir los dos cosas que ojalá sean interesantes para todos los asistentes a los que damos las gracias por estar aquí. Y damos las gracias a Nuria y a CEAPI por habernos invitado a esta sesión. Decía que no es estratégicamente autónoma España, porque al menos yo diría que hay 4 sectores en los que nuestras dependencias son amplias y profundas. Una es la energía, cómo no. Y yo diría que la energía podría ser una fortaleza de España en términos de autonomía estratégica si se revirtiera la decisión del Gobierno de cerrar las centrales nucleares cuando acaben su primer ciclo de vida, que comenzaría en el año 27, como sabemos, y acabaría en el año 35. Creo que sería relativamente fácil y eficiente prolongar la vida de las centrales nucleares 20 años. Esos 20 años proporcionarían como mínimo un 20% de generación a partir en base, además, cosa absolutamente imprescindible porque hay mucho consumo de base en España, como en cualquier país industrializado, y con unas garantías de seguridad realmente como existen en el resto de Europa, estupendas. Por otra parte, hemos aprendido la lección de países con
una catastrófica política energética en los últimos 10 años, cuál es el caso de Alemania, con todo mi cariño por Alemania, que lo tengo y mucho, he vivido mucho tiempo allí, pero creo que en la política energética de los últimos años no se puede hacer peor, es decir, cerrar las centrales nucleares de golpe, anunciarlo ya cuando Fukushima, para el año 22, lo cumplieron, por desgracia, ponerse en manos del gas ruso. Al final y no solo, claro, acabar con su autonomía, totalmente, autominándose la autonomía. Con los gasoductos, durante muchos años el manejo de la reserva estratégica por parte de Gazprom y no instalar ninguna planta de regasificación para poder recibir LNG. Es decir, peor, imposible. Yo creo que de ahí teníamos que aprender y de ninguna forma renunciar a esa fuente segura, continua y de base que es la energía nuclear. De manera que en la energía no, mientras no se revierta esa medida que ojalá se haga. En el caso del mundo de las materias primas y de la industria básica, es evidente que, como el resto de Europa, somos muy dependientes de exterior y a veces de zonas del mundo pues, de una fiabilidad relativa, ¿no? Por decirlo de una forma suave, ¿no? Y en el caso de la industria básica, estamos bien en términos cualitativos, hay buenas instalaciones en España, en siderurgia, en transformación de metales, en aguas abajo también, una industria potente del automóvil, una industria aceptablemente potente del papel, química, pero adolece nuestra industria de competitividad precisamente por los costes energéticos. De manera que ahí, primero, no tenemos todo lo que se necesita para ser autosuficientes, ni en cuanto a materias primas, ni en cuanto a transformación, y además, tanto unas como otras, las que sí existen, adolecen de competitividad sobre todo por los costes energéticos y tenemos que competir con el mundo entero. Sí, que están bajando en los últimos años, pero tenemos todavía recorrido para que sigan bajando y realmente podamos ser competitivos con el resto, ¿no? Efectivamente. Y en defensa, Dios me libre de decir ni pensar que soy un experto en defensa, porque no lo soy, pero es obvio que en defensa España no es estratégicamente autónoma, Europa tampoco, pero desde luego el grado de autonomía que tengamos que tener, la tendremos que tener con Europa. Ayer precisamente el teniente general Félix Roldán estaba hablando precisamente de la diferencia entre defensa y seguridad y de la necesidad de concienciación de lo que supone, digamos, apostar por la defensa. Estuvo francamente bien. Claro. Bueno, en cualquier caso, al final, si tú estás apostando por tener una autonomía estratégica, yo creo que lo fundamental es que tú analices cuáles son los sectores clave y decidas apostar por ellos, protegerlos, etcétera, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que hacer ese análisis, ¿con qué sectores te quedarías para decirte, sin esto es imposible, estos son los que realmente tenemos que apoyar? Lo has iniciado al principio, pero me gustaría que lo desarrollaras. Sí, estas 4 áreas, 4 ámbitos, más que sectores, ¿no? Creo que Europa se ha despertado, se empieza a preocupar por estas cosas y, más que preocupar, empieza a actuar también, ¿no? Es decir, el Critical Raw Materials Act, el Affordable Energy Plan, el Competitive Compass, es decir, hay una serie de reglamentos europeos desarrollados en los 2 últimos 2 años, o que han visto la luz en los 2 últimos años, se han empezado a tratar antes, que atacan bastante bien estas deficiencias de autonomía de Europa. Y lo ha reforzado muchísimo el informe Draghi, que creo que pone el dedo en la llaga en cuanto a la competitividad, precisamente, ¿no? Es decir, que creo que si estos grandes ámbitos se ponen en marcha de acuerdo con esos planes ya hechos por Europa, planes que hay que concretar, es decir, Europa... Bajarlo a terreno, ¿no? Claro, Europa sobrelegisla, como sabemos, y actúa poco. Entonces, creo que ahora debemos legislar menos, o deben legislar menos, y actuar más. Y luego, ya entrando en el caso de España, en sectores concretos de la industria, por ejemplo, yo te comentaba y digo aquí que esa entidad que se llama Alianza por la Competitividad de la Industria de España
que engloba a 9 grandes sectores: el automóvil, la industria auxiliar del automóvil, la química, la siderurgia, el cemento, las materias primas minerales, me dejo alguno por ahí, sí, la industria agroalimentaria y bebidas, representada por FIA, por la asociación, y la industria del refino de petróleo, que la antigua AOP, que ahora se llama ICI, la industria de los combustibles. Eso representa aproximadamente el 60% del PIB industrial de España, y si consideramos todos los servicios y todas las industrias auxiliares de las que dependen de esa gran industria española, llegamos al 27 o 28% del PIB nacional entero. Es decir, creo que cuidar esas industrias es cuidar a un porcentaje de la población enorme, al que va ligado además, como sabemos muy bien, la gran parte de la innovación por la parte privada que tiene España, y con empleo de calidad y de estabilidad. Todas estas industrias tienen un porcentaje de contrato indefinido de más del 90%. Y has tocado el tema de la energía. Evidentemente necesitas soberanía energética si de verdad quieres tomar decisiones, ¿no? Pero ¿tú crees que es viable que tengamos en España y a nivel europeo, o sea, en España en concreto y a nivel europeo en general, una soberanía energética en el corto o medio plazo? En términos relativos, sí, una cierta autonomía estratégica, Socorro, yo creo que sí. Y yo diría que más en España que casi en el resto de Sí, Europa. el hecho de haber sido una isla energética ha hecho que nos espabilemos antes, ¿no? Exactamente. Yo creo que España tiene un excelente mix de generación, con un ya entre el 50 y el 60% de renovables, un 20% de nuclear, depende del año, del año hídrico, un buen porcentaje de hidráulica y un backup de ciclos combinados de gas muy ágil, porque además, a su vez, esto tiene el respaldo de 7 plantas regasificadoras en la costa española, el país que más tiene de Europa, y que eso permite a España comprar gas de cualquier sitio del mundo con mucha agilidad y, por tanto, hacer arbitraje y competir, ¿no? En definitiva. Competir en la compra, quiero decir. Sí, sí. De manera que creo que sí, ahora tenemos una prácticamente nula conexión con el resto de Europa, bajísima, y luego tú me decías en alguna conversación que hemos tenido otras veces que, claro, para toda la instalación y mantenimiento y crecimiento de las energías renovables o de cualquiera, dependemos mucho de suministros extranjeros, entre otros de China, por cierto, como los paneles Sí, solares. ponemos mucho foco digamos, en la materia prima, el viento, el sol y tal, que decimos eso es de aquí, pero luego para que esa energía generada llegue al consumidor hace falta pues, el cobre del que hablaba Roque, pero también o sea, lo que son las turbinas, las placas, etcétera, etcétera, y ahí no estamos produciéndolas. No, y por tanto, como decía, esa autonomía puede ser un espejismo, y yo creo que lo peor del mundo es vivir de espejismos cuando se trata de estrategia, ¿no? De estrategia, sí, ¿no? Sobre todo, además, tú hablabas de industria, poner el foco también en lo que es la industria que nos lleva a esa soberanía energética, ¿no? Que es importante, ¿no? ¿Qué sectores industriales crees tú que son los que de verdad van a suponer que necesitemos de verdad que desde el Estado, desde el Gobierno, se apoye con políticas energéticas, con protección, en un momento si es necesario ayudas, aunque dentro de Europa eso está bastante mal visto, pero bueno, no lo tenemos que hacer mirar. Está mal visto, pero se hace, ¿eh? Hombre, por favor. Lo hacen con maestría en algunos países. El tema es eso, que hay que hacerlo hilando muy fino, pero Exacto. ¿qué sectores crees que de verdad en la industria Los que te decía, Socorro, es decir, creo que esos 9 que tienen un peso tan grande en la totalidad de la industria española y que además han alcanzado un cierto grado de excelencia competitiva, excelencia que no es completa por lo que hemos comentado de los costes energéticos. Creo que
el sistema marginalista de fijación de precios, sobre todo para los grandes consumidores, la industria electrointensiva, es criminal, es un auténtico desastre, porque además es fijar los precios en base a una materia prima que Europa no tiene, España tampoco, y que además es dudosamente, se mueve en el mundo con dudosa competencia, cuando además incluso hay contratos de gas que a su vez están referidos al petróleo, donde la competencia puede causar carcajadas solo la mención de esa palabra aplicada al mundo del petróleo, ¿no? Por tanto, merece la pena en cuanto que tenemos la base y el talento para manejar razonablemente bien esos 9 sectores industriales que suponen el 60% del PIB industrial de España, y se puede completar con rellenando el déficit de competitividad que nos falta, que es sobre todo el de los costes energéticos, y sí, luego, desde luego, complementar los déficits de materias primas que esos sectores pueden tener, o que tenemos en Europa y que vamos a seguir teniendo por mucho que se promueva la exploración y la explotación de recursos naturales en Europa, siempre nos va a faltar, y que se debe complementar con acuerdos comerciales y con inversión en países ricos en algunas de esas o muchas de esas materias primas que nos faltan y que precisamente en Iberoamérica las tienen. Y creo que se puede dar o se puede optimizar el gran binomio comercial de unos suministradores y transformadores, porque también hay transformación importante en Iberoamérica, fiable, leal y responsable en su extracción y en su transformación, y Europa un cliente fiable también, porque se respetan los contratos, porque se negocia arm's length y porque, en definitiva, por tanto, se puede producir ese binomio fiable, mutuamente fiable, que puede realmente crear una especie de suborden mundial, ¿no? Un pequeño orden mundial, no tan pequeño, de un gran continente muy rico en materias primas, con un grado de desarrollo ya de las explotaciones y del mundo de la exploración fenomenal, y un continente que está deseoso de alcanzar acuerdos con suministradores fiables. Y además, cuando comentábamos, preparábamos un poco la entrevista, tú no comentabas algo que me parece importantísimo. O sea, hoy día pensar que un solo país va a tener, digamos, todo y puede estar aislado del mundo es imposible. Hoy es imposible, sin embargo, parte de la autonomía estratégica está en esas alianzas con otros países donde en un momento dado hay un toma-daca que a todos nos interesa, bien negociado evidentemente por las partes, pero que pensando ya en lo que es la región iberoamericana tendría todo el sentido del mundo, porque al final, sumando lo que tenemos de un lado y de otro, sí que podríamos conseguir esa autonomía estratégica tan necesaria, que era justamente lo que comentabas, ¿no? Sin duda, porque además yo decía lo de suministrador fiable, pero es mucho más que eso, es que son países fiables para invertir también, claro, y para desarrollar actividad, ¿no? Tanto para invertir en el estricto término como para financiar inversiones. Europa está retrasadísima respecto a nuestros grandes competidores, que son Estados Unidos, que históricamente lo ha hecho siempre, y China, que no lo ha hecho históricamente, pero lo ha empezado a hacer desde hace 10 años, y a una velocidad ya tiene importante, una presencia muy interesante para ellos, y muy poco interesante para Europa, a no ser que nos pongamos las pilas y lleguemos a la misma velocidad de crucero que llevan ellos. Sí, porque precisamente ahora hablando de Europa, comentábamos también durante la charla que es necesario que Europa sea consciente de que está muy bien la parte de regulación, la parte de normativa, pero al final hace falta hacer. O sea, tenemos que avanzar y sobre todo porque no estamos solos, los demás también están avanzando, ¿no? Entonces, antes decíamos, oye, hay algo, tú hablabas antes de Alemania, como diciendo esto lo que no, o sea, así no se hace, ¿no? ¿Ves algún país en Europa o fuera de Europa donde realmente estén acertando a la hora de decir, oye,
Yo sí, aquí es donde veo que esta gente lo está haciendo bien y hay que aprender de estos. Te digo dentro de Europa, donde por buscar un ejemplo de alguien, un país con el que al que podamos imitar, ¿no? Porque estamos en el mismo contexto, ¿no? Pero si lo ves fuera de Europa también te lo pregunto y te dejo la pregunta abierta. Yo me temo que no, Socorro. Yo me temo que no hay ningún país en Europa al que imitar en su conjunto. Me refiero en el conjunto de políticas que respecto a todas estas dependencias lo esté haciendo bien. El que no falla en la energía, falla en un abandono de la industria. Hay ejemplos realmente dramáticos en Europa. Europa ha perdido el 50% de la producción de aluminio primario en los últimos 6 años. Una barbaridad. Europa ha dejado de exportar 10 millones de toneladas de acero hace 12 años a tener que importar 10 millones de toneladas hoy día. Ahí perdiendo esa autonomía estratégica en vez de ganándola, ¿no? Efectivamente, la ha perdido. O sea, no solo la ha mantenido, sino la ha perdido. Como decía, y cuando no falla en eso, falla en... otros países fallan, como ya he mencionado en el caso de Alemania, en su política energética. Creo que todos fallamos en un déficit brutal de exploración minera. No puede haber minería sin una inversión importante en exploración. Todavía no hay planes de exploración en Europa y en ningún país prácticamente, en España tampoco, y hay que apostar por eso. Es decir, que imitar no, yo creo que sí debemos sumarnos a las iniciativas de la Unión Europea como conjunto y forzar a que la Unión Europea pase, en parte está pasando, del papel a la acción. Bueno, tenemos que terminar ya, que ya se nos ha pasado el tiempo, pero solamente dejar la idea de autonomía estratégica sí, no de forma aislada, pero que sobre todo que como conjunto, como Iberoamérica, tenemos una oportunidad única de destacar en el mundo y conseguir esa independencia de decisiones tan importante, porque sumándolo de todos tenemos de todo, ¿no? O sea que mil gracias, Javier, y hasta la próxima. Muchas gracias, Socorro. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarqueta y Socorro Fernández, por esta enriquecedora entrevista. Gracias de nuevo también a todos nuestros partners y colaboradores y patrocinadores por su respaldo a este 8º Congreso de CEAPI. Es la hora del almuerzo. Recuerden que lo tienen servido en la segunda planta. En el caso de que se llenara la segunda planta, se servirá en la primera. El almuerzo es idéntico. Disfruten, les esperamos de vuelta a las 3:30. Gracias.